En enero de 1995, en lo más agreste de la selva del Alto Cenepa, el Perú volvió a enfrentar una crisis fronteriza con el Ecuador. El diferendo limítrofe arrastrado por décadas estalló en un escenario inhóspito, cubierto de vegetación espesa y atravesado por ríos caudalosos. El 26 de enero se inició oficialmente el enfrentamiento armado para recuperar el territorio vulnerado. En aquel momento el país no solo defendía una línea en el mapa, defendía su soberanía, su dignidad y la memoria histórica de una nación comprometida con la defensa de su integridad territorial. Después de más de una década de operaciones internas contra el terrorismo y el narcotráfico, las Fuerzas Armadas afrontaron el conflicto. Esa experiencia en la lucha contrasubversiva les había permitido consolidar unidades entrenadas para desenvolverse en escenarios complejos, bajo condiciones extremas y situaciones de riesgo permanente. El entrenamiento y la capacitación de nuestras tripulaciones en muchos casos se debía a que veníamos de una guerra contrasubversiva, donde habíamos estado apoyando durante casi 15 años continuos el accionar de las fuerzas del orden a todo lo largo y ancho del país. Entonces nuestras tripulaciones estaban permanentemente entrenadas y capacitadas, y prueba de ello es que pudimos dar solución a problemas logísticos, a problemas de poder subir carga, bajar personal, sin contar con las facilidades, pero siempre con la seguridad y siempre teniendo en mente que teníamos que cumplir un deber ineludible con la patria. Pese al desgaste operacional de sus aeronaves, empleadas durante años en misiones continuas de seguridad interna, la Fuerza Aérea del Perú sostuvo su capacidad de respuesta gracias a la experiencia de su personal técnico, una planificación rigurosa y un sólido soporte logístico. En el frente de combate destacaron 3 grupos aéreos. El Grupo Aéreo número 11, con base en Talara, operó aviones de ataque Sukhoi 22. El Grupo Aéreo número 7 desde Piura empleó aeronaves A-37B y el Grupo Aéreo número 6 con sede en Chiclayo mantuvo en alerta y operación los cazas Mirage 2000. Más allá del empleo de los medios aéreos, la guerra también se libraba en los espacios y tiempos previos a cada misión. En la alerta roja, mientras las aeronaves armadas y listas para despegar, los pilotos enfrentaban otra forma de combate, la espera. Era un tiempo de tensión contenida. El estar amarrado en el avión es algo muy particular cuando estamos en alerta roja. Normalmente durante el entrenamiento pasan 5 o 10 minutos y ya estoy volando. No se siente el estar amarrado. Sin embargo, en una alerta roja, el amarrarse significa estar listos a 3 minutos de iniciar el despegue cuando lo ordene el escalón superior. Entonces uno no sabe si es de 5 minutos, en 10, 15, media hora. Simplemente estar amarrados, listos para encender la aeronave y salir a volar. Esa es la gran diferencia. ¿Qué se siente? Adrenalina, sí. Yo creo que el sentir temor es algo normal en el ser humano. Yo he sentido temor, pero uno se sobrepone a ese temor por la experiencia, por el entrenamiento, por la gana de servir al país. En fin, hay muchos factores. Además de las aeronaves de primera línea, la FAP utilizó aviones Canberra en misiones de bombardeo y aviones Tucano en tareas de apoyo, helicópteros de asalto y aeronaves de transporte táctico reforzaron el despliegue, permitiendo el traslado de personal, abastecimiento y evacuación en un entorno geográfico complejo. El soporte logístico resultó determinante. El servicio de mantenimiento cumplió un rol fundamental al asegurar la operatividad de las aeronaves. En el ámbito logístico, los grupos aéreos número 3, 8 y 42 contribuyeron al transporte de tropas y material hacia la zona de operaciones. Las aeronaves que estaban específicamente en Talara, los Sukhoi 22, los Mirage 2000, que directamente hacían misiones combinadas, conjuntas con nosotros, para diferentes operaciones. Llegaban innumerables aviones de transporte,
helicópteros, los helicópteros de combate, los Mi-25 pasaban por ahí para poder ingresar a la zona de conflicto también. Entonces, conforme fueron dándose los hechos, se pusieron operativas muchas aeronaves, ¿no? Por tal es así que al escuadrón de mantenimiento 116 se le denominó la fábrica, porque de apenas tener 2 aviones operativos, llegamos a sacar cerca de 20 y tantos aeronaves. Entonces, y dentro de ellos ya se puso operativo el avión biplaza. Entonces eso dio la posibilidad de reentrenar o hacer misiones adicionales. Una vez que se empieza a generar los dispositivos de combate, el Grupo Aéreo número 42 repliega sus aeronaves, ¿no? Un Twin Otter que se encontraba volando en el Cusco es replegado hacia Iquitos. Los Yankee 12, que estaba volando uno en la 6ª región y otro en Piura, son puestos a órdenes del Comando de Operaciones del COC de Ciro Alegría. Y los Twin Otters que estaban en Iquitos, que estaban inoperativos, inmediatamente fueron reflotados o trabajados por mantenimiento y puestos en línea. Aparte de eso, había un Pilatus Porter que en algún momento hizo vuelos hacia Ciro Alegría, llevando personal de mantenimiento o repuestos para los aeronaves que operaban ahí. En todo conflicto, la capacidad de transporte aéreo resulta decisiva para sostener el ritmo de las operaciones y asegurar la presencia oportuna de tropas en el frente. En ese contexto, las unidades de transporte aéreo FAB demostraron una sólida capacidad de movilidad estratégica y táctica, garantizando el traslado rápido de efectivos, equipos y suministros hacia zonas de difícil acceso. Esta proyección aérea permitió reforzar posiciones, mantener la continuidad operativa y consolidar la capacidad de respuesta en el teatro de operaciones, convirtiéndose en un factor determinante para el desarrollo y desenlace del conflicto. De acuerdo a los planes de operaciones vigentes en ese momento, el Grupo Aéreo número 8 no solamente iba a cumplir misiones de transporte aéreo, sino que además estaba misionado con 4 aeronaves AN-32B en versión de combate para hacer bombardeo. Esa es una capacidad que tenía el avión AN-32B. Podía trasladar hasta 4 bombas de 500 kilos cada una. Al momento de hacerme cargo de la unidad, básicamente el Grupo Aéreo número 8 tenía 12 aeronaves AN-32B, tenía 3 aviones Hércules Lima 120 y un avión en mantenimiento C-130. Además de ello, teníamos el avión Fokker 28, que en su versión presidencial, y teníamos 2 aviones grandes, un DC-8 y un Boeing 707, que tenía versión carguero más versión recarga en el aire, a la cual yo justamente era tripulante de esa aeronave. Además de estos aviones, contábamos con un TC-6, un avión que había sido incautado al narcotráfico y asignado al Grupo Aéreo número 8. Durante las operaciones, además de esta flota que les menciono, habían 2 aviones AN-72 que estaban en calidad de depósito judicial. Aparte de estos aviones, durante el conflicto, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada dispuso que todos los aviones de transporte de la Marina, del Ejército y de la Policía se pusieran a órdenes del Grupo 8 para ser administrados y misionados por mi unidad. El escenario no era sencillo. El Ecuador había preparado posiciones fortificadas y contaba con sistemas de defensa antiaérea que obligaban a extremar las precauciones. La selva, convertida en un laberinto táctico, favorecía a quien dominara el terreno. Frente a ello, la respuesta peruana fue profesional y firme. La planificación de misiones, la coordinación interinstitucional y la determinación de los pilotos
evidenciaron que el Perú estaba dispuesto a enfrentar la amenaza con decisión y capacidad técnica. El Grupo Aéreo número 42, su función es, en tiempo de paz, contribuir con el desarrollo económico de la nación. Y nosotros trabajábamos en toda el área del oleoducto. Entonces nosotros volábamos Estación 5, volábamos Ciro Alegría, y el oleoducto peruano tenía estaciones, Estación El Valor, La Vista, que es Estación 5, y de ahí venía Morona, que se entraba en un hidroavión, y Andoas, que era la otra pista, ¿no? Teníamos Andoas, Trompeteros, y en flotadores operábamos nosotros lo que era Saramuro y Saramiriza. Entonces toda esa área era nuestra área de operación, conocíamos perfectamente el terreno y la geografía de ese momento. Entonces nos permitió a nosotros poder desarrollar la operación de transporte, de búsqueda, de rescate y de ambulancia con mucho profesionalismo, ¿no? Y a cabalidad. La condición de la pista de Ciro Alegría, de Bagua y de Valor no tenía ningún tipo de acondicionamiento para operación regular de avión. Entonces el río Marañón, que sale por Corral Quemado y empieza a ingresar hacia la selva y cruza la cordillera, pasa por el Valor. El Valor es una estación de bombeo, y al costado del Valor había una pista que era la pista de Bagua, que era donde entraba el AN-72. El AN-72 aterrizaba todas las mañanas en Bagua, y estábamos los dos Yankee 12 y el Twin Otter listos para recoger toda esa carga y llevarla a Ciro Alegría. Pero en nuestros aviones solamente entraban 1.500 kilos, 2.000 kilos. En cambio, el AN-72 traía 15 toneladas. Entonces, te puedes imaginar la cantidad de vuelos que hacíamos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, 7 y media de la noche. Los aviones despegaban desde que amanecía de Bagua, transportando material hacia Ciro Alegría, y regresábamos nosotros a Bagua con mecheros. Nosotros aterrizábamos con mecheros ya de noche, ¿no? Y de Ciro Alegría, los helicópteros tenían que recoger esa misma carga y distribuirla en los diferentes puntos de combate. Además de eso, yo realizaba funciones de búsqueda. Entonces, en mi avión había un equipo que se llamaba LT. Ese equipo funcionaba con un VHF. El Twin Otter solamente tiene un VHF, no tiene dos. Entonces yo, para poder utilizar ese equipo, yo tenía que dejar o perder las comunicaciones alrededor mío. Entonces yo me dirigía a la 5 del componente aéreo de Ciro Alegría, le pedía las frecuencias y los indicativos de ese momento, y me daban a mí un walkie-talkie. Yo con el walkie-talkie me comunicaba con las diferentes estaciones. Entonces yo despegaba de Ciro Alegría, veía el río Marañón, surcaba el río Marañón hasta llegar a la boca del río Cenepa, viraba por derecha y empezaba a surcar el río Cenepa. Llegaba a Jiménez Banda, que era el primer punto, de ahí pasaba a PB1, y todos esos puntos me iba comunicando por walkie-talkie, porque me podían a mí también disparar. Entonces llegábamos a PB1, y de PB1 surcábamos hacia Cueva de los Tallos y Cuangua, ¿no? Conforme se va desarrollando la guerra o el conflicto con el Ecuador, nace la primera misión, que era hacer una operación aerotransportada a la localidad de Pantoja, y según informes de inteligencia, había movimientos en la base donde se presumía una posible invasión a la base de Pantoja. Así que se realizó el briefing, 3 aviones íbamos a salir a Pantoja en vuelo en escuadrilla, en formación baja, rasante, para no ser detectados por los radares. La hora de despegue era en el Sunrise, que era aproximadamente las 5:30 de la mañana, y las IUH iban a ser a las 4:30 de la mañana. Es así que al día siguiente nos levantamos temprano, todos estábamos nerviosos porque no sabíamos qué podíamos encontrar. Así que embarcaron a los infantes de marina, cada avión tenía 25 infantes de marina, y despegamos los 3 aviones. Un avión de flotadores, donde estaba el capitán o mayor Rengifo,
2 aviones de ruedas, donde estaba Guzmán y quien habla, ¿no? Hicimos una formación rasante para no ser detectado por los radares, con una separación aproximadamente de 1 minuto. Y es así que Arturo Rengifo acuatiza una curva antes de Pantoja, porque si hubiese acuatizado frente a Pantoja hubiese sido blanco fácil. Llega, deja a los infantes de marina y continúa y sale. Sigue Guzmán, aterriza en la pista que estaba a unos 5 minutos caminando de la base de Pantoja. Sale y entro yo. Aterrizo, dejo a los infantes de marina y a la hora que salgo nos empiezan a disparar de Rocafuerte. Paul Reborero, que era mi copiloto, me grita trazadoras. Entonces yo lo que hago en ese momento es virar el avión y tirarme sobre los árboles. ¿Por qué? Porque como el disparo es de tierra hacia el aire, en la medida de que yo tuviera menos separación horizontal y vertical, ellos no me podían ver. Entonces es así que yo tiro el avión sobre los árboles, empiezo a volar sobre los árboles, pasan las trazadoras y regresamos a Iquitos de la primera misión. Nuestra misión era, con apoyo de fuegos al ejército, contribuir a ablandar esas posiciones, hacerlos replegarse a su territorio para que el ejército pudiera ingresar. Entonces, dadas las características del teatro de operaciones o de la zona específica donde se desarrollaron, teníamos que hacer un bombardeo de precisión, pero a la vez de saturación. Y teníamos que hacer ese tipo de bombardeo porque en la zona donde se encontraban las tropas ecuatorianas, por las características mismas de selva, no es fácil distinguir objetivos tan pequeños como concentraciones de tropas. La vegetación va a cubrir ello. Por otro lado, en esa época del año hay nubosidad. Entonces planificamos despegar de la base de Chiclayo, hacer una navegación hacia el este, cruzar cordillera, protegiéndonos de los radares ecuatorianos para no ser detectados. Y una vez cruzando cordillera, desde un punto de nuestra Amazonía, dirigirnos hacia el Valle del Cenepa, ascender de los 3.500 metros que volábamos a 5.500 metros, soltábamos las bombas. Después del soltamiento de las bombas, hacíamos unas maniobras evasivas muy dinámicas. La respuesta del ejército, cuando consultábamos sobre nuestros ataques, era: están bien, están cayendo en el objetivo, prosigan. En paralelo a las acciones de combate, la flota de transporte de la Fuerza Aérea del Perú cumplió un papel estratégico al ejecutar la operación aerologística militar más grande de la historia contemporánea del país. Más de 19.000 efectivos fueron movilizados hacia la zona del conflicto, en un esfuerzo sostenido que garantizó el refuerzo oportuno, el abastecimiento continuo y la consolidación de la presencia militar en el frente. Las operaciones aéreas que cumplió el Grupo Aéreo número 8 prácticamente fue un trabajo de filigrana. Vale decir, sacábamos gente del interior del país, de Tacna, del Cusco, de Puno, en diferentes aeronaves, las concentrábamos en Lima o en Chiclayo o en Tarapoto y desde allí las teníamos que trasladar hacia el teatro de operaciones. Las localidades que contaban con aeropuertos grandes, llámese Tacna, Arequipa, Ayacucho, podíamos utilizar los aviones DC-8, Boeing, Hércules, los traíamos a Lima o directamente iban hacia Chiclayo y de Chiclayo con Hércules y AN-72 o AN-32 los trasladábamos a Chumba o al Valor. Hay un libro de un autor, un coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, donde menciona que la llave de entrada al teatro de operaciones estaba dado por los aeródromos de Ciro Alegría, El Valor y Chumba, porque eran los únicos puntos hasta los cuales podíamos llegar con aeronaves para abastecer
a nuestras tropas y proporcionarles el equipo y el material necesario para continuar con las operaciones. Porque las operaciones aéreas no concluían allí, sino que a partir de allí, de estos aeropuertos, se continuaba el traslado por vía aérea, vale decir, en los aviones del Grupo 42, Yankee 12 y los aviones Twin Otter, así como los aviones Yankee 12 de la policía y los helicópteros del Grupo Aéreo número 3. Ellos continuaban el traslado del personal y del material hacia la zona interior del teatro, vale decir, más allá de Ciro Alegría. Si bien trasladábamos hacia el teatro de operaciones a tropas nuevas, en el retorno teníamos que trasladar a gente que había sido herida, gente que había fallecido, etcétera, etcétera. O sea, el transporte y la operación fue realmente una operación de titanes. Lograr hacer coincidir en tiempo y oportunidad grupos, unidades, gente y equipo de diferentes capacidades en un momento dado y con las limitaciones propias de la meteorología, el campo y el estrés propio de ir hacia el combate. El Grupo Aéreo número 8 fue la unidad que más horas empleó. Fue la unidad que más personal y más carga trasladó. Y nunca se canceló una sola misión. Las dificultades logísticas fueron significativas. Las pistas improvisadas, la limitada infraestructura aeroportuaria, las condiciones meteorológicas adversas y la distancia respecto a los principales centros de mantenimiento pusieron a prueba la capacidad de respuesta operativa. Sin embargo, la cadena de abastecimiento se mantuvo activa. Repuestos, combustible y material esencial llegaron de manera sostenida gracias a una coordinación permanente que permitió respaldar tanto las acciones ofensivas como defensivas en un entorno particularmente hostil. Con respecto a la capacidad aeroportuaria y a la infraestructura de los aeródromos y aeropuertos en el Perú, lamentablemente no estábamos adecuadamente equipados. Específicamente, los aeródromos del teatro de operaciones, o sea, en el área del CENEPA, eran aeródromos de ripio, no eran asfaltados. No tenían facilidades, no había torre de control, no había sistemas contra incendios, no habían aproximaciones aprobadas para los descensos en esas áreas. A todo ello, otros aeropuertos, como el aeropuerto de Tumbes, el aeropuerto de Talara, no tenían el equipamiento como para utilizar los aviones grandes, o sea, las escaleras para bajar de manera más oportuna y segura al personal. Teníamos que implementar escaleras. O sea, las limitaciones aeroportuarias en el momento del conflicto eran bastante críticas. Después eran las condiciones meteorológicas. Como repito, estábamos en los primeros meses de enero, en verano, y las condiciones meteorológicas son bastante difíciles. Al no tener los aeródromos sistema de balizaje, o sea, para operaciones nocturnas, ni procedimientos de aproximación instrumental, las operaciones tenían que llevarse a cabo de día. Entonces salíamos de noche de Lima o de otros aeródromos para llegar en las primeras horas de la mañana a estos aeródromos. A ello se sumó una restricción operativa determinante, la orden expresa de no cruzar la frontera. Para las aeronaves peruanas, esta disposición implicó combatir bajo límites en pleno escenario de operaciones, una condición que en determinados momentos podía representar ventajas tácticas para el adversario. Sin embargo, esta limitación no constituyó un obstáculo para los pilotos peruanos, quienes con pericia, dominio técnico y firmeza profesional cumplieron cada una de sus misiones. Algo muy particular también era la orden rígida
que teníamos nosotros, no cruzar la frontera. Nosotros sí teníamos una orden expresa del señor comandante de operaciones a través de él al comandante del escuadrón, al comandante de la unidad, al comandante del escuadrón, de no pasar la frontera. Entonces, eso hacía también que el planeamiento sea más complicado, porque había nuestro terreno, nuestra línea de frontera. A veces es más fácil poder llegar al objetivo cruzando un territorio no nacional. Entonces eso fue también una anécdota que operativamente nos marcaba ciertas restricciones. Y no cruzar la línea de frontera significaba entrar en un solo eje de ataque. Era el eje sur-norte. Esa restricción política nos puso realmente a pensar cómo podíamos llegar y atacar sin ser detectados, entrando por el mismo eje. Y la otra restricción era la restricción operativa, porque nuestros aviones de tercera generación, modernos en la época que los compramos, habían sido degradados por su falta de mantenimiento. Lo que teníamos que hacer entonces era ceñirnos a esos tres criterios, ¿no? Radiosilencio, protegernos de la detección de los radares de la Fuerza Aérea enemiga y de sus aviones interceptores, y navegar con muy alta precisión. El día 9 de febrero yo sí cambié la restricción de no cruce de frontera y realicé una maniobra de engaño operativo. Con mi escuadrilla me dirigí no directamente a la zona del objetivo, sino hacia el aeródromo de Andoas, tomando la altitud y el rumbo de un avión comercial. De modo tal de que si éramos detectados por los radares enemigos, pensaran de que no era un avión militar, sino era un avión que se estaba dirigiendo a cruzar la línea de frontera entre Andoas e Iquitos, ¿no? Eso también iba acompañado de que la formación de 4 aviones la cerramos de tal modo de que si hubiera un eco en el radar enemigo, no fuera un eco de 4 puntos, sino de un solo punto. Y en minutos antes de llegar a Andoas, sí hicimos, a mi orden, el giro hacia los objetivos, que eran posiciones cerca a Coangos y cerca a Tihuinza. Y cruzamos ligeramente la frontera de Ecuador por unos, yo que le calculo, por un minuto habremos cruzado su frontera, entrando a su espacio aéreo, pero logramos igualmente la sorpresa táctica, logramos el bombardeo exitoso, hicimos la maniobra evasiva respectiva y regresamos con seguridad a nuestra base. En ese escenario de riesgo permanente, varios aviadores ofrendaron su vida por el Perú. El CENEPA fue pedestal de héroes de la Fuerza Aérea, los comandantes Marco Esquenone y Víctor Maldonado, el mayor Enrique Caballero, los capitanes Raúl Vera, Percy Félix y Miguel Alegre, así como el suboficial Eric Díaz. Sus nombres quedaron inscritos en la historia institucional y en la memoria nacional, como ejemplo supremo de entrega y amor a la patria. Lo que recuerdo mucho del mayor Caballero era su espíritu alegre, animoso, en ocasiones en que teníamos reuniones sociales en el escuadrón. Era conocido como el poeta porque voluntariamente se ofrecía y declamaba alguna poesía, ¿no? Y del comandante Maldonado, bastante circunspecto, bastante serio, bastante concentrado en su actividad profesional. El grupo que formamos con Maldonado, Caballero y Ramírez, y nos nombran a Chiclayo, nos dedicamos y nos concentramos exclusivamente en hacer el planeamiento de las misiones. Ese era nuestro enfoque principal. No había más que pensar en cómo planificar el vuelo, cómo atacar y cómo regresar con seguridad. Y es precisamente el día 10 de febrero, el día en que Maldonado y Caballero, con Ramírez y un oficial que llega de Talara,
mayor Artadi. Los misiono para que vayan a cumplir esa misión. Yo había cumplido como guía de escuadrilla las misiones de los días 7, 8 y 9 de febrero. Y lo que hice fue subir las escalerías de los aviones de cada uno de ellos, estrecharle la mano y desearle éxitos a los pilotos que fueron a volar ese día. Poeta Caballero, mi compañero de promoción, siempre compartíamos buenas experiencias. Era un buen piloto de caza, muy jovial. En las reuniones sociales agarraba el micro y hacía poemas. Por eso le pusimos el poeta a Enrique Caballero Reo. El Pato Maldonado era una persona muy seria. Nos llevaba muchos años a nosotros, pero dentro de lo serio era bastante divertido también. Muy disciplinado el Pato, sobre todo al volar, muy disciplinado. No permitía que cometamos errores voluntarios. Era sacrilegio para el Pato Maldonado. Era una persona muy estricta, un excelente piloto. Ese día, el 10 de febrero, fue toda una hora previa al despegue. Y ahí tengo una anécdota muy particular con el Pato Maldonado. Era un momento ya que íbamos a hacer el relevo. Yo me quedaba, porque había ido el día anterior, yo me quedaba, y ellos se iban a replegar a la base de Talar y venían nuevas tripulaciones. Entonces, como yo me quedaba, agarré la carta de navegación del Pato y la borré. La borré así, textualmente. Agarré alcohol, porque era una carta plastificada, la borré, la guardé, porque ya supuestamente no salíamos ese día a volar. Pero sucedió lo contrario. Vino una contraorden. Iba a entrar la Cruz Roja, la zona de conflicto. Finalmente no entró, por eso es que nos dieron la orden de ingresar. Y el Pato Maldonado comenzó a buscar su carta de navegación. Y no hubo otra cosa que decirle, mi comandante, ya no la busque porque yo la tengo acá. No puedo decirles porque por respeto a ustedes qué fue lo que me dijo, ¿no? Pero no, finalmente se sonrió, me mandó un cocacho y yo le respondí, no se preocupe usted, con el olfato llega. Fueron mis palabras textuales, con el olfato llega a la zona, y se sonrió el Pato. Ahí nos subimos al jeep, lo dejamos en su avión. Él era más antiguo, era el comandante del escuadrón. Lo dejamos y ahí él con el Poeta Caballero tenían que haber salido primero, pero como estaban más alejados de la zona de ingreso a la pista principal, él me dio la orden: Mono, sal tú primero con Ramírez y nosotros vamos detrás de ustedes. Coincidencia, fue una vivencia, y él viene atrás de nosotros y caramba, a él le dan, a él y al Poeta Caballero, pudiendo realmente haber sido nosotros, ¿no? los que inicialmente íbamos a venir después de ellos. Se me estrujo un poco la garganta, pero revivirla, recontarla, normalmente no lo hago nunca, pero recontarla en esta oportunidad es muy honroso lo que nos ocurrió. Pero otra anécdota, estábamos descansando porque ya se habían cancelado las operaciones aéreas nocturnas y nos fuimos a descansar. Yo estaba en la misma habitación con el Pato Maldonado y entran a avisarnos que al día siguiente, estoy hablando del 10 de febrero, íbamos a cumplir una misión desde muy temprano, la que le conté que se había cancelado. Pero en ese momento yo me he sentado en la cama, estábamos ya echados, me he sentado en la cama con intención de decirle al
al Pato que yo me iba con él y cuando yo estaba sentado en la cama, el Pato sin sentarse me dice, oye mono, tú te vas con Ramírez y yo me voy con el Poeta. Así que así hay que hacer la programación. Y ahí nomás lo único que me quedó fue echarme otra vez, ya mi comandante y punto. Es una anécdota también bastante histórica para mí. Percy Phillips es mi compañero de promoción. El 6 de febrero, en una operación de bombardeo del Grupo Aéreo número 9, pierde la vida mi compañero Percy Phillips. Ese día fue trágico para mí, ¿no? Percy era increíble, Pocho. Yo, el último año de cadete, vivimos juntos. Éramos monitores de los cadetes de tercer año, en el módulo A. Percy era una buena persona, era noble, era gracioso, siempre estaba con nosotros. Es difícil poder yo describirlo a Percy porque él siempre fue parte de nosotros, ¿me entiendes? O sea, él siempre estuvo con su risa característica o sus palabras que solía decirnos. La verdad que era una gran persona. Cada salida aérea representaba una operación de alto riesgo. Los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú despegaban plenamente conscientes de que el espacio aéreo del CENEPA estaba bajo vigilancia y amenaza constante. Su preparación, basada en años de entrenamiento especializado, doctrina operativa y experiencia en escenarios complejos, les permitió cumplir eficazmente las misiones asignadas en un entorno de alta exigencia. Fue un escenario en que la preparación, la disciplina y el compromiso profesional resultaron tan decisivos como el propio armamento. Yo creo que la preparación es muy importante. Definitivamente, si no hubiésemos estado entrenados como estuvimos, yo creo que hubiese sido peor las condiciones en las cuales hubiésemos tenido que combatir. El entrenamiento es básico, la moral es importante. Y aparte del entrenamiento y la moral, tener el equipo adecuado. En esos días, los aviones tenían un mínimo equipamiento. Dependía más de nuestro conocimiento. Operábamos con un compás magnético, teníamos que conocer el área geográfica. Yo aprendí más de los ríos volando en el Grupo 42 que en el colegio. Sabíamos que el río Marañón se juntaba con el río Ucayali y con el río Ucayali formaban el Amazonas, y en ese lapso tenías el Tigre, tenías hacia el río, hacia el lado de Pucallpa, el Pachitea y diferentes ríos, y nos ubicábamos geográficamente. Todos teníamos en nuestro maletín nuestras cartas de vuelo, o sea, el mapa del Perú, y en base a eso podíamos ubicarnos exactamente donde estábamos. Hoy en día ya es distinto. Hoy en día la tecnología ya nos sobrepasó. Hoy día dependemos de la tecnología, pero nunca tenemos que dejar de lado lo básico, que es lo importante y que es lo que nos va a salvar la vida. El coraje y la profunda vocación de servicio a la institución, a la patria y a la bandera fueron un sentimiento compartido por los pilotos y por todo el personal de la Fuerza Aérea, convicción que fortaleció su determinación y contribuyó de manera decisiva al cumplimiento de los objetivos establecidos durante el conflicto. En primer lugar, es que adoren, no quieran, adoren a su Fuerza Aérea. Al adorar a su Fuerza Aérea están amando al país. La bandera roja y blanca se respeta bajo todo punto de vista. Nuestro estandarte celeste de la institución lo llevamos en la sangre, y así hacemos que nuestro país, en la responsabilidad que tenemos, sea cada vez más grande. Que las nuevas tripulaciones aéreas, en este caso, vivan esa esencia, se entrenen a conciencia, se entrenen pensando no en la guerra, se entrenen pensando que tienen que volar la aeronave, sea avión, sea helicóptero, como si fuese parte de uno mismo. El día que sientan a la aeronave como parte de uno mismo, ese día tienen que sentirse satisfechos que han
alcanzado una operatividad buena. Sin embargo, ahí viene la otra parte, el otro margen, que hay que tener mucho cuidado. El entrenamiento, el alto entrenamiento que recibimos hace que a veces nos volvamos sobreestimados. No lo hagan. El día que uno se sienta sobreestimado en una aeronave, pida su receso, pida su cambio de unidad para nuevamente entrar en razón, entrar en vereda y hacer las cosas disciplinadamente, como el primer día cuando fueron alférez se iniciaron en los vuelos operativos. No hay nada más gratificante para un piloto de caza que ser parte de la historia de su pueblo. La última gran batalla permitió desalojar a las fuerzas ecuatorianas de una de sus posiciones más fortificadas en el sector del Falso Tiwinza. Con el cese de hostilidades, el Perú consolidó el control de su territorio y se abrió paso a un proceso diplomático que culminaría años después, con la demarcación definitiva de los 78 kilómetros pendientes de frontera. El objetivo estratégico se había cumplido: preservar la soberanía y restablecer la presencia efectiva del Estado en la zona de disputa. Hablar del conflicto del CENEPA no solamente es hablar de las operaciones militares que se sucedieron entre el 26 de enero de 1995 hasta el 22 de febrero. El conflicto del CENEPA significa un conflicto en el cual el Perú venció el objetivo político de hacer que Ecuador acepte el protocolo de Río de Janeiro y su validez, prevaleció frente a comentarios de los derribos de los aviones que, si bien es cierto, son realidad, pero sucedieron porque salimos a dar batalla como pilotos de combate. Ecuador aceptó y reconoció la validez del protocolo de Río de Janeiro de 1942 y la delimitación y la demarcación a través de sus instrumentos complementarios. El Perú ganó el conflicto. La guerra del CENEPA dejó pérdidas y lecciones que marcaron a las Fuerzas Armadas y al país. A más de 3 décadas de aquellos combates en la selva, la Fuerza Aérea del Perú mantiene vigente el legado de esa experiencia, consolidándose como un componente esencial del poder aéreo nacional, forjada en la adversidad y respaldada por el esfuerzo y sacrificio de su personal. La institución reafirma su compromiso permanente con la defensa de la soberanía y la integridad territorial, cumpliendo su misión con profesionalismo, disciplina y vocación de servicio al Perú.